Satoshi maníacos, preparaos porque la batalla de hoy va a trascender en la criptoesfera, porque el mercado cripto está enviando una señal que muchos no están viendo. Bitcoin está lateral, Ethereum se mueve sin fuerza explosiva. Las altcoins respiran, pero no despegan con violencia. Y cuando el precio se calma mientras las noticias estructurales se intensifican. Eso no es aburrimiento, eso es preparación. Ayer vimos consolidación. Hoy vemos construcción. Y en los próximos meses podríamos ver la consecuencia directa de lo que ahora mismo se está diseñando en silencio dentro del sistema financiero global. Quédate hasta el final porque voy a explicarte por qué esta fase de reorganización institucional puede ser una de las más beneficiosas para el inversor, que entiende el tablero antes de que el capital masivo entre en pánico. Escucha esto, en diciembre de 2010, cuando Bitcoin todavía era un experimento pequeño y muchos lo cuestionaban, Satoshi Nakamoto respondió en el foro Bitcoin Talk a quienes dudaban de su viabilidad. No intentó convencerlos, no intentó vender la idea. Simplemente dejó clara su postura frente al escepticismo. Y dijo lo siguiente: si no lo crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para intentar convencerte, lo siento. Satoshi nunca pidió permiso, nunca pidió validación. Construyó mientras el sistema tradicional ignoraba lo inevitable. Y ahora el sistema no solo no lo ignora, está adaptándose. CBDC, stablecoins y el nuevo dinero digital europeo. El presidente del Banco Central alemán ha hablado públicamente de los beneficios de las CBDC y las stablecoins para la Unión Europea. Esto es enorme. Hace años hablaban de riesgo, de regulación estricta, de protección frente a Bitcoin. Hoy hablan de integración, eficiencia, pagos digitales, modernización financiera. Por lo tanto, Satoshi maníacos, cuando un banco central empieza a legitimar monedas digitales emitidas o respaldadas por el sistema, significa que el paradigma cambió, ya no se trata de eliminar cripto, se trata de integrarlo bajo nuevas reglas. Y aquí viene el dato que pocos están conectando: las stablecoins ya se utilizan para nóminas, pagos internacionales y gasto cotidiano según informes recientes del sector financiero. Así que criptonautas, cuando USDT, USDC y otras stablecoins empiezan a reemplazar transferencias bancarias tradicionales, estamos viendo el nacimiento de un sistema híbrido entre banca clásica y blockchain. Esto impacta directamente en la adopción de Bitcoin, Ethereum y el ecosistema DeFi, porque cada stablecoin que circula es liquidez dentro del mercado cripto. Y más liquidez significa mayor profundidad de mercado, mayor capacidad de absorción de capital institucional y menor volatilidad estructural a largo plazo. Eso es madurez del sistema. Después de unos meses de sufrimiento, la minería de Bitcoin cambia de narrativa energética. Ha reformulado algo clave: la minería de Bitcoin no debe verse como drenaje energético, sino como activo de red. Esto cambia completamente la narrativa ESG que durante años presionó al mercado. Mientras tanto, guerreros del bloque, si la minería pasa a considerarse herramienta de optimización energética, estabilizando redes eléctricas, absorbiendo excedentes, incentivando energías renovables, entonces Bitcoin deja de ser el villano climático. Se convierte en infraestructura estratégica, y cuando un activo se vuelve estratégico, los gobiernos dejan de atacarlo y comienzan a regularlo para integrarlo. Eso abre la puerta a fondos institucionales que antes no podían exponerse por presión reputacional. Y aquí está la clave que nadie quiere decir claro: minería institucional más narrativa energética positiva igual a validación estructural de Bitcoin como reserva digital de valor. Eso no se refleja en una vela verde inmediata, se refleja en la siguiente fase de expansión sostenida. Esto es un bombazo que a muchos le da miedo: la inteligencia artificial certificada dentro del ecosistema cripto. Crypto.com recibe certificación ISO IEC 42001 en inteligencia artificial. Esto es profesionalización pura, no es marketing, es estándar internacional.
Además, Satoshi Maníacos, la combinación de blockchain e inteligencia artificial abre la puerta a trading automatizado avanzado. Análisis de mercado predictivo, gestión de riesgo optimizada y detección antifraude más sofisticada. Y a más cripto no es tendencia pasajera. Es la infraestructura del próximo ciclo tecnológico financiero. Mientras el retail se enfoca en si Bitcoin rompe una resistencia. Las plataformas están invirtiendo en sistemas que soportarán millones de usuarios adicionales cuando llegue la siguiente ola de adopción masiva. Eso es construcción silenciosa. Atentos a esto, guerreros Satoshi Maníacos. Asia acumula poder en exchanges. SBI Holdings quiere participación mayoritaria en Coinaco, un exchange importante en Singapur. Traducción estratégica. Capital financiero tradicional comprando infraestructura cripto en Asia. Por lo cual Satoshi Maníacos, cuando conglomerados financieros adquieren exchanges, están asegurando control sobre el flujo de liquidez, custodia y trading en mercados clave. Asia no se mueve por moda, se mueve por cálculo. Y Asia ha liderado históricamente ciclos de adopción tecnológica antes de que Occidente reaccione. Esto significa consolidación, menos improvisación, más profesionalización. Y un mercado profesionalizado es un mercado listo para capital grande. XD presta mucha atención, la política estadounidense se está alineando con el cripto. Y Kraken patrocinando cuentas vinculadas a Trump en Wyoming no es casualidad. Estamos entrando en un periodo donde cripto es tema electoral en Estados Unidos. Entonces, criptonautas, cuando exchanges empiezan a alinearse políticamente, están anticipando el marco regulatorio futuro. La regulación no se escribe el día que se aprueba. Se negocia años antes. Y cuando vemos este tipo de movimientos, significa que cripto ya está en la mesa grande del poder político. Eso reduce incertidumbre estructural a medio plazo. Y cuando la incertidumbre disminuye, el capital institucional entra con más confianza. ¿Qué está diciendo realmente el mercado? Bitcoin no está explotando porque no está en fase de especulación descontrolada. Está en fase de absorción institucional, CBDC avanzan, stablecoins dominan pagos reales. Minería gana legitimidad, IA profesionaliza exchanges, Asia compra infraestructura. Política integra cripto en agenda, eso es transición sistémica, y aquí viene la señal que te prometí al inicio. Cuando el mercado construye infraestructura, reduce incertidumbre regulatoria y mejora narrativa energética antes de una expansión, históricamente el siguiente movimiento no es lateral. Es expansivo. No puedo decirte fecha, pero sí puedo decirte fase. Estamos en fase de reorganización del poder financiero digital. En 2009, cuando Bitcoin apenas estaba naciendo y casi nadie prestaba atención. Satoshi Nakamoto escribió en el foro Bitcoin Talk explicando cuál era el verdadero problema del sistema financiero tradicional. No lo dijo en el white paper, lo dijo en una conversación directa. Respondiendo a quienes dudaban de que Bitcoin fuera necesario, y ahí dejó una idea que sigue siendo brutalmente actual: el problema fundamental del dinero convencional es toda la confianza que se necesita para que funcione. El nuevo orden intenta digitalizar el dinero, pero manteniendo el control centralizado. Bitcoin digitaliza el dinero, sin pedir permiso, y esa diferencia sigue siendo estructural. Satoshi Maníacos. No estamos viendo caos, estamos viendo diseño, no estamos viendo euforia. Estamos viendo posicionamiento, y cuando el posicionamiento termina, comienza la expansión. Si entiendes esta fase, no persigues el precio, te preparas antes del movimiento. Porque el nuevo orden financiero ya no está discutiendo si cripto existe, está decidiendo cómo integrarlo. Y ahí es donde Bitcoin sigue siendo la pieza que no pueden controlar completamente, eso es lo que vigilamos aquí. Si este análisis te ayudó a ver la estructura detrás del titular, apoya a la comunidad que busca comprender antes que reaccionar. Suscríbete, deja tu like, activa la campana y comparte este mensaje con quienes todavía creen que si el precio no grita. Nos vemos en la próxima lectura del tablero XD.